Bueno, háblanos un poco del libro que vas a presentar esta tarde. Pues Hermonías es un libro de poemas, nanas y canciones escrito para niños desde el mundo de los niños. Es decir, no es un libro de adulto para que lo lea un niño, sino que yo he tratado de meterme en el universo del niño. He buscado ritmos que se puedan cantar, ritmos muy populares, estrofas muy cortitas, lenguaje evocador, de tal manera que estos poemas sirven para que el niño primer lector los lea o para que los padres se los lean a los niños, que es muy importante leer con los niños y que los niños empiecen a interiorizar esos ritmos fáciles de la poesía desde pequeños, ¿no? Entonces el libro tiene, en la parte del texto, esa es su razón de ser. Pero luego yo vengo del mundo de la docencia, entonces he trabajado mucho en los textos la idea de los valores, ¿no? Pues, que haya el respeto, sobre todo el respeto de unos con otros y la solidaridad. Y eso lo hemos trasladado mucho también a las ilustraciones, donde hemos querido que haya niños y niñas de diferentes colores, que estén en situaciones creativas, que haya mucho respeto a las personas y a la naturaleza. Por eso las imágenes son muy coloristas y muy limpias, ¿no? Y muy respetuosas con todo esto que estoy diciendo. Y luego hemos hecho en el libro un tercer nivel, y es que nuestros niños de hoy se están relacionando con otros niños que hablan diferente, no solo que tienen piel diferente, ¿no? Entonces hemos traducido la mayoría de los poemas al inglés porque es el lenguaje que casi todos entienden, pero luego hemos querido poner algunos en otros idiomas, aunque los niños no los entiendan, ¿no? Idiomas con las mismas letras, como el alemán o el italiano, pero también con letras diferentes. Hay algún poema traducido al chino o al árabe o al japonés, con esa idea, ¿no? De también ver que el mundo es diverso y que debemos respetar todo y que las mismas emociones que sentimos nosotros blancos en Ciudad Real y en castellano las puede sentir un japonés en Tokio o un etíope en África, ¿no? Esa era la idea esencial del libro, es decir, armar un texto con unos dibujos y unas ideas donde el respeto y la solidaridad estén siempre presentes. Es un libro de valores humanos, se podría decir. Evidentemente el libro es un libro de poemas, pero que a la hora de componerlo y de editarlo están muy presentes los valores, ¿no? Los valores educativos básicos de una sociedad normal, ¿no? De una sociedad donde el respeto entre unos y otros debe ser el principio por el que se mueve. Hay muchísimos libros sobre niños, para niños. ¿Habría alguna diferencia específica que diferencie, valga la redundancia, de este libro con otros clásicos? Sí, el libro este no es Juan Ramón Jiménez para niños ni Lorca para niños, sino que son poemas que están compuestos ya, digamos, desde el mundo del niño. Entonces a mí los niños les importa poco el contenido, les importa más la evocación, la imaginación. Entonces los poemas son sencillitos, muy sencillos, sobre el mundo que les rodea, es decir, sobre la lagartija, o sobre el grillo, o sobre unos pajaritos de barro que hacen en el parque, o sobre, es decir, algo que no esté muy alejado de la vida y el juego, porque el poema, el lenguaje en esta edad infantil también se relaciona mucho con el juego, ¿no? Con el juego y con lo sencillo, y en ese sentido el texto está construido desde esa capacidad de evocar más que desde la capacidad de significar, porque en estas edades importa más lo imaginativo que lo propiamente representativo. Pues muchas gracias y mucha suerte.